Hola, somos del grupo 92 y a continuación realizaremos el segundo parcial alterado. Mi nombre es Tamara Choque y voy a hablar sobre el psicoanálisis freudiano. Primeramente debemos saber que su origen es un término creado por Sigmund Freud en 1896, cuando buscaba el tratamiento clínico a los pacientes neuróticos e histéricos. Sigmund nació en Checoslovaquia y creció en Austria. Cuando tenía 1 año, se mudó junto a su familia a Viena y demostró desde entonces un gran interés por saber cómo funcionaba la mente humana. Estudió medicina y quería ser un científico y dedicarse a la neurofisiología. Sus primeras investigaciones se centraron en las células nerviosas y fueron decisivas para su futuro trabajo. Hasta comienzos del siglo pasado, los problemas de la mente solo eran tratados por la medicina. Fue precisamente que Sigmund Freud indagó las profundidades de la mente y lo hizo a través de una forma muy particular, a través de la palabra. Freud escuchaba a sus pacientes y consideraba sus palabras como la llave de acceso al inconsciente, pero la comunidad médica se resistía a aceptar que podía curar los problemas solamente hablando. Hacia 1890 había mucha resistencia para que los judíos ocuparan posiciones importantes en la academia. Freud decide entonces continuar como médico clínico en el Hospital General de Viena. Sus conocimientos de neurología lo llevan a trabajar en la clínica psiquiátrica del Dr. Mengele. Allí Freud se especializa en las enfermedades del sistema nervioso. Descubre que en la palabra están los principios fundamentales para llegar al inconsciente y así lograr una cura para aliviar los malestares de sus pacientes. De esta manera, a través de sus interpretaciones, Freud ayudaba al paciente a poner en palabras lo que estaba en su inconsciente. Justamente el psicoanálisis se refiere especialmente a la exploración de los procesos mentales del inconsciente. Sus ideas despertaban resistencia en círculos médicos, científicos, religiosos y políticos, pero al mismo tiempo generaba que millones de médicos estudiaran el psicoanálisis y abrieran sus consultorios. El psicoanálisis se volvió parte central de la cultura de Occidente en el siglo XX, atravesando en gran medida todos los aspectos más importantes de nuestras vidas. Influyó en la crianza, la educación, los movimientos sociales, la creación del feminismo, luchas contra el racismo y en todas las artes. A continuación, mis compañeras van a hablar de la histeria y los sueños, que fueron muy importantes o destacados en el psicoanálisis de Freud. Hola, mi nombre es Ariana Rodríguez y hoy voy a hablar sobre la histeria. La histeria se trata de una vivencia o experiencia que al enfermo le parece desagradable comentar, pero en realidad no la recuerda. Para curar este estado patológico, que es la histeria, se recurre a la amnesia, lo cual es la información recogida del paciente referente a su historia personal. Freud comenzó sus estudios sobre la histeria junto a Charcot, quien sostenía que la herencia merecía ser reconocida como la única causa eficiente de la histeria, y su interés hacia el trabajo de su compañero Breuer, quien descubrió que la histeria deriva de ciertas vivencias de eficacia traumática que el enfermo vivió y son recordados de manera asociativa. Freud se interesa y considera que se debe aplicar el procedimiento de Breuer con el fin de reorientar la atención del paciente desde el síntoma hacia la escena en relación cuando comenzó el síntoma y cuando el paciente logra asociar uno y otro puede eliminarse, lo cual a esto Freud lo llama reproducción de la escena traumática. Freud defiende que la histeria tiene su etiología en la vida sexual, puesto que se caracteriza por la sexualidad y el periodo de la pubertad. Él afirma que sin importar los síntomas siempre se llega a vivencias sexuales en la niñez, por lo cual los síntomas histéricos permanecen indeficientes en un principio y cobran eficiencia pasada la pubertad, cuando son despertados como recuerdos inconscientes. Uno de los casos de histeria de Freud fue el de Miss Lucy, quien asiste a su consultorio por un problema con el olor a harina quemada. Todo venía de un recuerdo en el que ella cuidaba de unas niñas, pero quería irse con su mamá, la cual tenía una enfermedad. Mientras tanto, jugaba con las niñas usando harina. Freud apunta que el conflicto ocasionado en ese momento ha acabado derivando a un trauma que se activa con la sensación olfativa de la harina.
Freud le dio una vuelta al caso y acabó concluyendo que todo derivaba del amor que sentía Lucy por el padre de las niñas que cuidaba. La paciente no solo sufría traumas con el olor a harina, sino también con el del tabaco, ambos en relación con el padre de familia del que estaba enamorada. Después de relatar unas escenas en las que entraban en juego estos olores, la paciente se tranquiliza y encuentra la alegría. Reconoce que sigue locamente enamorada del padre de las niñas, pero conserva el secreto y ya no padece más síntomas. Mi nombre es Evelyn Méndez y voy a hablar de los sueños. El sueño nos permite conocer cómo está constituido el inconsciente y cómo funciona. Este se sirve del pensamiento inconsciente cuando busca la figurabilidad. Este es el modo en que los símbolos son puestos en la escena inconsciente y posibilitan el lenguaje para que sean expresados. Cabe destacar que las simbolizaciones son personales, no universales. Los sueños se dividen en dos partes, el contenido manifiesto y el contenido latente. Estos se nos muestran como dos versiones del mismo contenido, pero en idiomas distintos. El contenido manifiesto se nos aparece de forma expresiva, ya sean signos o imágenes. Básicamente es lo que vemos en el sueño. Y por otro lado, el contenido latente es la traducción de estas figuraciones. Freud propuso que nuestros sueños son manifestaciones de nuestros deseos más profundos. Las imágenes, historias y emociones de nuestros sueños contienen símbolos que representan deseos o miedos que, si no son codificados, nos daría vergüenza reconocer. Ahora, ¿qué es el inconsciente? Freud toma como inconscientes los procesos con calidad de reprimidos y aquellos actos psíquicos que son latentes por un tiempo que se caracterizan por una mayor fuerza pulsional. También debemos reparar en que todos los sueños más complejos se revelaron como el resultante de un conflicto entre poderes psíquicos. Por un lado, los pensamientos que formaron el deseo tuvieron que librar combate contra la censura, y por el otro, hemos visto que el pensar inconsciente era enlazado con su contraparte contradictoria. El sueño de Irma es el ejemplo clásico dentro del psicoanálisis. En el sueño, Freud asiste a una fiesta donde ve a Irma, quien era una de sus pacientes a la que le recomendó un tratamiento que ella rechazó. El día anterior, Otto, médico de la familia, le dijo que Irma estaba bien pero no del todo, por lo que Freud se resintió por esta crítica. En la fiesta, Irma se queja del dolor de garganta y estómago. Freud la regaña por haber abandonado el tratamiento y procede a revisarle la garganta. Descubre una gran excrescencia en las paredes de su boca y llama a un colega para tener una segunda opinión. En el sueño, se da cuenta de que la causa del sufrimiento de Irma es debido a una inyección que le puso Otto con una aguja sucia. Freud dedujo que su sueño representaba un acto de venganza contra Otto, quien había puesto en duda su capacidad, y contra Irma por haberse resistido al tratamiento. Otro ejemplo más breve y sencillo es el de una joven que va con un profesional y le cuenta que tiene un sueño recurrente en el que el contenido manifiesto del sueño se reduce a ver caras de hombres. Cuando le pregunta a la joven sobre qué se le ocurría con ver caras de hombres, ella se ruboriza y responde que hombres lo asociaba con la sexualidad. Luego de decir esto, confesó toda una serie de fantasías sexuales que nunca se había animado a decir a sus parejas.